vamos tocando distintos temas que mencioné en el editorial. Ahora vamos a hablar con Víctor Fera, dueño de Maxi Consumo. Vamos a ver un poco el tema precios, ventas, qué está sucediendo con eso en tiempos donde la inflación no deja de subir. Víctor, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Muy bien, Víctor, queremos, ver un poco, ¿no? Estamos, como digo, en plena inflación y demás, cuestiones con las ventas, leyes de góndola. ¿Cómo está el negocio? ¿Cómo lo palpás? ¿Qué es lo que estás viviendo vos? Bueno, el negocio como lo veo que el negocio está un poquito mejor que el año pasado, va mejorando, esperemos que no nos siga agravando la situación pandemia, y bueno, como eso muchas cosas, la inflación se aceleró un poco por los mercados internacionales, no por el tema argentino, y bueno, eso hace que los mercados internacionales subieron los productos, y en el mundo está habiendo inflación en la comida, justamente porque los mercados internacionales tienen precios de valores mucho más altos que otras épocas. Sí, vos lo ponés como una cuestión lineal. Eso sería básicamente el problema de la inflación en la Argentina, por lo menos en los productos que comercializan. Iba a decir alimentos y bebidas, pero vos comercializás más. Sí, es el tema más básico lineal, porque es así, porque los precios han subido en forma importantísima en los mercados internacionales. Esto es un hecho que es inevitable, que nadie lo podrá discutir a eso. Entonces, cuando vos suben esos precios internacionales en valores fuertísimos como subieron, impacta en todos lados, pero está impactando en el mundo, no solo en Argentina, ¿no? Que quede claro que la inflación en comida es en el mundo, no es en Argentina nada más. Víctor, ¿cómo están como canal ustedes? Porque Maxi Consumo, ¿no? Son grandes superficies. Analizaba alguna vez algún especialista en consumo que dentro de la pandemia, si bien obvio a todos les pegó, los de cercanía o los pequeños locales fueron los que más se vieron afectados por la poca circulación, algunos porque directamente tuvieron que cerrar en ciertos horarios. Bueno, que por ahí supermercados y otras grandes superficies les fue un poco mejor o fueron una especie de ganadores en esta pandemia. ¿Vos cómo lo ves? ¿Es así? No, yo veo que no, en definitiva, el comestible es una de las cosas que menos se afectó en el país, porque nadie puede dejar de comer, porque es normal lo que yo digo, pero hay otras cosas que afectaron más. El comestible más o menos se mantuvo dentro de lo que es el país. Sí. Y con el tema abastecimiento, porque eso vos lo tenés de primera mano, digo, me imagino que debe ser un dolor de cabeza cada vez que recordá que a principio de año faltaba aceite, ¿no? Y después hay algunas marcas o algunos productos que empiezan a faltar intermitentemente. ¿Cómo lo vivís vos a la hora de decir, bueno, yo tengo estas góndolas, las tengo que llenar de esta manera y veo que no tengo por ahí lo que necesito? No, para nada, en absoluto. Desabastecimiento no existe en absoluto para nada. El aceite es un tema que se subsidió una sola parte de aceite, no todos, y entonces el problema que hay, que algunos pocos reciben el aceite subsidiado y otros nada. Ese es el único tema de aceite, pero no que falta mercadería, para nada. Bien, y en el resto, ¿cómo ves ya te llevo más saliendo de tu métier específico, viendo la economía en general? Digamos, ¿cuáles serían por ahí los obstáculos que esta economía o esta macroeconomía te plantea a vos como dueño de Maxi Consumo? Que no siga creciendo la pandemia, porque esto nos puede afectar, a nuestro país lo puede afectar muchísimo por una razón lógica, ¿no es cierto? Nuestro país es un país que había quedado devastado realmente porque en default. Entonces la pandemia es un golpe muy duro que le tocó al país, que le tocó al mundo, pero Argentina no estaba en relación económica como para sostener un tema de estos tan grave. Uh-huh. ¿Y en el mix de productos hubo algún cambio? Por ahí hablaba alguna vez con alguna empresa dedicada a cierta producción de algunos productos y me decían cómo había cambiado la conducta, que en la góndola uno puede ver cómo cambió la conducta en la pandemia, ¿no? ¿Vos observás que se vendió algún artículo más que otro y otros a lo mejor ya ni siquiera se compran?
siempre se vende algunos artículos más que otros. Al principio de la pandemia se vendió muchísima más harina que nunca, porque la gente cocinaba en la casa, qué sé yo. Y después, como todo, se fueron normalizando las cosas. Siempre hay algún producto que cambia de producción cuando suceden estas cosas. Pero hoy por hoy creo que ya está todo normalizado. Sí han crecido muchas marcas chicas, han crecido mucho porque han hecho las cosas mejor. Muy buenos días, Víctor. Cris Dátola te saluda. ¿Qué tal? Esta semana la Secretaría de Comercio Interior empezó a reglamentar la ley de góndolas. ¿Qué opinás vos de la ley de góndolas? ¿Va a ayudar a las pymes? ¿Las pymes están preparadas para abastecer al retail? No me podés preguntar qué opino. Yo fui el constructor de la ley de góndola en Argentina, el que propuso la ley de góndola de mucho tiempo y que es muy buena. Para las pymes va a ser muy buena y va a ser buena para que se evite la cartelización y el monopolio. Bien, y las pymes, o sea, ¿vos cómo ves las pymes del interior en los retail del interior? ¿Están preparadas como para...? Es difícil abastecer a un retail hoy. ¿No lo ves como un gran desafío? No creo que sea tan difícil. Yo no creo que sea tan difícil, para nada, en absoluto. Yo creo que van a estar preparadas y que día a día van a estar mejor preparadas porque van a tener una continuidad de trabajo. Porque ahora también el retail la va a necesitar para cumplir con las obligaciones de la ley de góndola. Bien, bueno, Víctor, muchísimas gracias, que todo marche bien, que mejore, como decimos siempre, tanto en pandemia como la economía en la Argentina. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, un abrazo grande. Gracias a ustedes. Fue Víctor Fera, dueño de Maxi Consumo.